Buen día tengan todos ustedes. El tema a exponer lleva por nombre Análisis microbiológico de los alimentos. El equipo está conformado por nuestra compañera Alejandra Montserrat Rebolledo Tapia, su servidor Jesús Miguel Reyes Vadillo, la compañera Laura Jacqueline Solís Villanueva, el compañero Marco Artiaga Ramírez y la compañera Jocelyn Morales López. Como introducción, ¿en qué consiste el análisis microbiológico de los alimentos o de alimentos? Básicamente, este nos permite identificar el número de microorganismos que están presentes en el alimento analizado. Esto nos quiere decir que el análisis nos permite conocer las condiciones higiénicas generales de los alimentos para prevenir enfermedades comunes. Esto lo podemos asociar con salmonelosis, la intoxicación estafilocócica, la esteritis necrótica o la gastroenteritis. Los microorganismos patógenos más comunes en los alimentos. Entre los microorganismos tenemos los indicadores más utilizados en un análisis microbiológico, que son los que pueden observar aquí. Son coliformes totales, que son indicadores de condiciones de aseo deficientes o fallas en los procesos de limpieza y desinfección. De igual forma tenemos los coliformes fecales, que son indicadores de contaminación fecal por mal aseo, incumplimiento de los procesos de la limpieza, desinfección o de igual forma contaminación cruzada. También tenemos los aerobios mesófilos, que son indicadores de contaminación ambiental, al igual que los moho y las levaduras. ¿Cuándo realizar un análisis microbiológico? Básicamente cualquier industria del sector agroalimentario debe realizar este análisis para que sus alimentos periódicamente, o bueno, en sus alimentos, para que periódicamente pueda garantizar la seguridad del consumo final. Algunas de las causas más comunes por las que se solicita este tipo de análisis es para liberar un lote de producción, validación de la vida útil de un alimento, ya sea fecha de vencimiento, el control interno de la propia calidad, la investigación de una enfermedad transmitida por alimentos, la comprobación efectiva de un producto antibacteriano, la validación de punto crítico de control, igualmente conocida como PCC, y por último la verificación de los procesos de limpieza y desinfección correcta. ¿Quién debe realizar un análisis microbiológico? Básicamente lo puede hacer cualquier industria del sector agroalimentario. Esto referido al marco legal europeo y nacional, que es muy claro. Un ejemplo es el reglamento CE número 2073/2005 de la Comisión de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos que se aplican a los productos alimenticios. Establece que para ellos su establecimiento es que elaboren alimentos susceptibles de plantear un riesgo de Listerina monocitogenes para la salud pública. El requisito que toman son las muestras de la zona de producción en zonas de trabajo y equipos esterilizados de la producción del mismo alimento, conforme a la norma ISO 18593. Ok. ¿Dónde hacer un análisis microbiológico de alimentos? Esa es la pregunta. Se determina si un alimento es seguro para el consumo humano, que implica la detección de la ausencia o presencia de microorganismos patógenos como Listerina monocitogenes, como ya se los había mencionado, Salmonella spp, Escherichia coli, Vibrio charoare o Bacillus cereus. Este análisis solo puede llevarse a cabo en un laboratorio especializado en análisis de alimentos.
Aquí es por esto que se apoya el sector agrónomo o agrónomo alimentario para apoyarse con los respectivos laboratorios de análisis para las pruebas. El laboratorio se encarga de reconocer la cantidad de microorganismos presentes para garantizar o para que ellos les garanticen que no superan los límites establecidos por la normativa sanitaria vigente. Esto se aplica en conjunto a los siguientes, ya sea mesófilos aerobios, Streptococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp, Shigella sp, donde los vamos a platicar a continuación más profundamente, al igual que con sus respectivas normas ISO, sus análisis microbiológicos y la descripción de los métodos o método de determinación. Los dejo con mi compañera. Mesófilos aerobios. Por lo regular, el parámetro de los mesófilos en bacterias engloban una gran cantidad de estas, algunas que ni siquiera son patógenas comprobadas o que incluso se pueden encontrar de forma natural en los alimentos, como puede ser el caso de los lácteos fermentados. Algunas de sus matrices son el agua residual tratada, bases y mezclas para helados de crema, helados y sorbetes de crema, harina, harina de maíz nixtamalizada, harina de cebada, harina de avena, harina de arroz, harina de trigo integral, alimentos a base de cereales, etc. Según la norma ISO 4833, su proceso de siembra y inoculación consiste primero en 2 placas Petri vacías y estériles. Se van a añadir 1 mililitro de muestra, si es líquida, o 1 mililitro de la suspensión inicial a 10:1 en otros casos o otros productos. Como segundo paso, se va a añadir a otro par de placas igual vacías y estériles, otro mililitro de dilución de 10:1 en caso de líquidos o 1 mililitro de dilución de 10:2 en caso de otros productos. Se va a repetir el proceso para el resto de la dilución. Se va a vertir en cada placa Petri de 12 a 15 miligramos de agar para un recuento de placa. Enfriado entre 44 y 47 centígrados, mezclándose así de manera cuidadosa con el contenido de la placa. Se puede utilizar CM0463B Standard Plate con agar 500 gramos, BO0263M Standard Plate con agar 10 por 100 miligramos. Una vez que se enfriaron, se puede añadir o no una capa de recubrimiento de unos 3 milímetros de agar fundido y que va a estar enfriado a 44 a 47 centígrados. En la parte de la incubación se van a incubar las placas de 30 centígrados a aproximadamente 1 centígrado durante 72 horas a aproximadamente 3 horas. Se va a realizar el recuento de placas que contengan alrededor de más de 15 y menos de 300 colonias. Sus métodos de determinación son primero método del número más probable, NMP, en el cual primero se va a determinar la presencia de las coliformes en una prueba presuntiva. Después se va a determinar si los cultivos contienen coliformes, además de fecales, y finalmente se va a confirmar si tienen presencia de E. coli. El procedimiento es progresivo para detectar 3 tipos de microorganismos: A. coliformes, B. coliformes fecales y C. E. coli. El segundo método es recuentos de microorganismos en alimentos y se va a obtener en varias diluciones de alimentos. Se van a inocular de 0,1 mililitros de cada dilución. En un medio de cultivo adecuado se inoculan y se va a determinar el número de células viables en 3 tipos de organismos por el número de colonias observadas. El número de unidades formadas de colonias UFC. El crecimiento sobre cada uno de los medios ricos nos va a permitir detectar la mayor cantidad de microorganismos. En este caso se va a utilizar el agar TSA o Typic Soy Agar con una inoculación de 37 centígrados por 24 y 48 horas. Yo les voy a hablar sobre el Streptococcus aureus. Este es uno de los Streptococcus más peligrosos,
que existen en todos sus tipos. Este es un tipo de bacterias gram positivas en forma de coco. Los alimentos más frecuentes implicados en toxinfecciones por Streptococcus aureus son alimentos consumidos en crudo, tanto en origen animal como en vegetal. En origen animal puede ser la leche, carne, huevos, entre otros. Y como origen vegetal tenemos las frutas, verduras, etcétera. Y también pueden ser producidos derivados de estos que estén listos para su consumo. Después mantenemos las placas en su posición hasta que el inóculo sea absorbido por el agar. Se invierte a una incubadora de 45 a 48 grados, que diga 48 horas a 35 grados Celsius. Después de esto seleccionamos las placas que tengan entre 15 y 150 colonias típicas de Staphylococcus. También puede ser utilizadas las que tengan menos colonias de 15. Después de esto, las colonias son como negritas, circulares, brillantes, convexas, lisas y de un diámetro de 1 a 2 milímetros. Y muestran una zona opaca y un halo claro alrededor de la colonia. Después de esto seleccionamos las colonias y ya que tengamos seleccionadas las colonias se siembra cada una en un tubo que diga en un tubo con zinc de 0.5 mililitros de caldo de infusión de cerebro de corazón. Después esto se incuba a 35 grados Celsius durante 24 horas. Una vez incubado, en esta misma se formarán cepas conocidas como Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermis como testigo de que sea positivo o sea negativo. Después del periodo de incubación, esto lo pasamos a una pipeta de 1 mililitro y 0.3 mililitros de cultivo a otro tubo de 10 milímetros por 75 milímetros. Y lo conservamos para hacer otra prueba de termonucleasa y lo que resta del cultivo se utiliza para la prueba de coagulación. Después se le hace la prueba de coagulación, que en lo que vamos a hacer es agregar 0.2 mililitros del cultivo que ya habíamos mencionado y 0.2 mililitros de plasma de conejo. Después de esto se incuba a un baño María de 35 a 37 grados centígrados y se observa durante 6 horas en intervalos de 1 hora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a observar que, bueno, si el plasma del conejo coagula o no coagula. Si coagula, esto se considera como como un resultado positivo, y si no coagula es un resultado negativo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si es positivo, significa que hay presencia de Staphylococcus, que diga de Streptococcus aureus. Y la otra prueba es la prueba de termonucleasa, que en esta se calienta durante 15 minutos en 0.3 mililitros de cultivo de caldo de infusión de corazón en baño María hirviendo. En esto pasamos una gota a cada cultivo por medio de una pipeta. En vamos a observar que, bueno, si el plasma del conejo coagula o no coagula. Si coagula, esto se considera como como un resultado positivo, y si no coagula es un resultado negativo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si es positivo, significa que hay presencia de Staphylococcus, que diga de Streptococcus aureus. Y la otra prueba es la prueba de termonucleasa, que en esta se calienta durante 15 minutos en 0.3 mililitros de cultivo de caldo de infusión de corazón en baño María hirviendo. En esto pasamos una gota a cada cultivo por medio de una pipeta Pasteur a un orificio del medio, incluyendo un testigo. Después esto se incuba a 35 grados Celsius en una cámara húmeda de 4 a 24 horas. Y lo que vamos a observar es la aparición de un hilo de color rosa extendido de por lo menos 1 milímetro alrededor de la perforación, y esto se considera un resultado positivo. Bacillus cereus. ¿Qué es? Son bacterias gram positivas de familia Bacilliae, aerobio y anaerobio facultativo. Por un lado, las esporas son centrales, con forma
espermatozoide. La temperatura óptima del crecimiento es de 28 grados Celsius a 35 grados Celsius, con una temperatura mínima de crecimiento de 4 grados Celsius y una máxima de 48 grados Celsius. El crecimiento puede ocurrir en rangos de pH de 4.9 a 9.3 y el organismo tolera una concentración de sal del 7.5%. En general solo alcanza niveles bajos de presencia. Bueno, ¿cuál es la causa de la infección de Bacillus cereus? Esta bacteria puede causar dos tipos diferentes de enfermedades. El primer tipo ocurre cuando se ingiere alimentos contaminados y las bacterias forman una sustancia tóxica en el intestino delgado. Esto puede provocar diarrea, calambres y a veces náuseas. El segundo tipo ocurre si Bacillus cereus produce un tipo diferente de toxina en alimentos contaminados. Afecta con mayor frecuencia al arroz y a otros alimentos con almidón. Bueno, la más utilizada a nivel mundial para la determinación de Bacillus cereus es ISO-UNE en ISO 7932 del 2004. Esta norma internacional especifica un método horizontal para la emulsión de Bacillus cereus. Las diluciones iniciales y posteriores en placas de Petri con base de agar selectivo de Bacillus cereus, suplementado con emulsión de yema de huevo y suplemento de Bacillus cereus, se incuban durante 18 a 24 y 48 horas a grados Celsius. Para presuntas colonias son grandes, rosadas, lo que indica que no se ha producido la fermentación del manitol. Bacillus cereus se indica de forma presuntiva por la zona opaca que rodea las colonias después de 24 horas de incubación a 30 grados Celsius. Bacillus cereus no fermenta el manitol, por lo que sus colonias son pálidas con una coloración púrpura del agar que lo rodea, mientras que las bacterias fermentadoras del manitol dan unas colonias amarillas. Salmonella sp. ¿Qué es la Salmonella sp? Básicamente la salmonelosis es una enfermedad causada por esta bacteria. Esta enfermedad constituye una de las causas más comunes de gastroenteritis en bebés y niños. Tiene una mayor incidencia en temporada de calor y además puede haber o existir portadores asintomáticos. Okay. La nueva versión de ISO 6579 para la detección de Salmonella SPP nos habla, bueno, antes que nada fue recientemente aprobada, relativamente. Esta nos habla que al igual que la anterior, esta nueva versión indica el uso de un segundo medio de galijanoplastia selectiva que tiene que ser completamente o complementario al agar XND y nos permite la detección de Salmonella positiva para la lactosa y H2S negativa. Como ya sabemos, HCH-ROM Agar Salmonella Plus fue diseñado para responder a los requisitos de ISO 6579 y esta cumple perfectamente con ellos. La detección de Salmonella en cárnicos ISO 6579-1. El método ISO 6579 de la detección de Salmonella consiste en 5 pasos primordiales. El primero es el enriquecimiento. Este se toma 25 gramos de la muestra y se lleva 225 mililitros de agua peptonada buferada tipo ISO. Esta se incuba de 34 a 38 grados centígrados por 24 horas. El enriquecimiento selectivo. Este se toma 0.1 mililitros de la suspensión anteriormente incubada a 10 mililitros de caldo Rapoport Bacillidis incubado a 41 grados centígrados por 24 horas más. Adicionalmente, se toma 1 mililitro de suspensión del paso 1 y se añade a 10 mililitros de caldo tetrotianafado incubado a 37 grados centígrados por 24 horas. El aislamiento del caldo Rapoport Bacillidis toma
se toma una asada y se lleva al agar Shilosa licinat desoxicolato, en inglés Shiloh licinat desoxicolato. Se toma otra asada y se siembra en el agar Getoen o Rambach, de igual manera a partir del caldo de trionatado. Y se incuba los agares a 35 grados centígrados por 24 a 48 horas. Paso 4. Identificación. Estas se toman las colonias típicas, ya sean transparentes con puntos negros en agar, ya antes dicho, Shilosa licinat desoxicolato y Getoen. Para el Rambach, las colonias son de color rojo y su subcultivo en agar nutritivo. Esta se lleva a serie bioquímica, ya sea en agar SIM, lisina, TCI, urea, citrato y caldo Bawis Proscaire. Y por último, y no menos importante, la parte 5, que es donde se reporta el resultado como presencia o ausencia de salmonela en 25 gramos. Técnicas de análisis, tenemos, bueno, les voy a explicar este diagrama de procedimiento que muestra la muestra de 25 gramos. Esta se enriquece en un medio no selectivo. Técnicas de análisis. Nos voy a explicar este diagrama de procedimiento. La muestra de 25 gramos se preenriquece en un medio no selectivo de 225 mililitros de agua peptonada a caldo lactosado. Esta se enriquece en selectivo tanto para caldo de Müller-Thau Pharma como para Rapport Basilevis. Posteriormente se hace la siembra de medios selectivos, ya sea Rambach, Octoen, MC-Cocaine, XLD, bismutosulfito, Samueria shigea y verde brillante. Estos se tienen que incubar a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados por 24 más menos 3 horas. Las colonias son características o sus pruebas bioquímicas son la reacción de Voges-Pasquier, el TCI, la lisina, la urea, la producción de indol. En la serología tenemos que el antisuero polivalente o un antisuero monovalente, cualquiera de las dos. El preenriquecimiento en medio líquido no selectivo. Ok, empecemos con esto para que se pueda entender el diagrama que les acabo de explicar. Este se inocula en solución bufferada, agua peptonada taponada o caldo lactosado con la muestra para el ensayo. Se inocula a 37 grados centígrados más menos 1 grado centígrado por 18 más entre 2 horas. Para ciertos productos alimenticios es necesario emplear otros procedimientos de preenriquecimiento. Okay. El enriquecimiento en medio líquido selectivo. Este se inocula 0,1 mililitro en medio preenriquecimiento en 10 mililitros de medio Rapport Basilevis entre el medio verde malaquita, el medio RBS o medio selenito. Y 1,0 mililitros del medio de preenriquecimiento en el medio tetrationate Müller-Thau Pharma, medio MKTTN. El caldo RBS se incuba a 41,5 grados centígrados más menos 1 grado centígrado durante 24 más menos 3 horas. Y el caldo MKTTN se inocula a 107 grados centígrados más menos 1 durante 24 a más menos 3 horas. La siembra en medio selectivo. A partir de los caldos de enriquecimiento líquidos obtenidos, se inoculan como mínimo los medios selectivos sólidos. Shilosa licinat desoxicolato, XLD, ya antes mencionada, y cualquier otro medio selectivo complementario al XLD y que sea especialmente adecuado para el aislamiento de cepas de salmonela, lactosa positivas y salmonela tipi y para tipi en el medio
se deja la elección del laboratorio. Bueno, el medio es para la elección o la selección se le deja normalmente al laboratorio. Esto sería todo de mi parte. Shigella es un género de bacterias con forma de bacilio perteneciente a la familia de Enterobacteriaceae. Son gram negativas, inmóviles, no formadoras de esporas, que pueden ocasionar diarrea en los seres vivos y son anaerobias facultativamente con fermentación ácido mixta. En los alimentos más afectados a la contaminación son las frutas, vegetales consumidos crudos en ensaladas, sándwiches, etc., como la lechuga, zanahoria, patatas, maíz. También este tipo de bacteria puede encontrarse en agua de consumo contaminada y en alimentos envasados al vacío y en atmósferas modificadas. En menor medida, los alimentos de leche cruda y sus derivados, como quesos y pollos, se han visto implicados en casos de esta bacteria. Es una enfermedad caracterizada por síntomas generales como diarrea, fiebre, náuseas, vómito y dolor abdominal, pudiendo ser más leve o grave dependiendo de las especies implicadas. Es causada por Shigella sonnei, que es agente causal en la mayoría de los casos de shigellosis. Es leve, manifestándose con diarrea acuosa o dolor abdominal. Por lo contrario, la infección puede ser grave y los casos pueden producir síndrome urémico, hemolítico. La mayor incidencia se registra en los meses más calurosos, cuando los alimentos están expuestos a mayores temperaturas y los niños menores de 5 años. En los grupos de riesgo hay ciertos grupos de población susceptibles en los cuales pueden acarrear complicaciones en personas en el sistema inmunitario débil, como en bebés y niños menores de 5 años, personas mayores de 60 años e inmunodeprimidos. Este tipo de bacteria crece en alimentos con bajo pH como frutas y verduras, sobreviviente durante mucho tiempo en alimentos de pH neutro a temperaturas helidora, en alimentos cerrados al vacío o bajo atmósferas modificadas, y en el agua. Es sensible a las temperaturas de cocción de los alimentos, pero bajo ciertas condiciones puede sobrevivir en los alimentos por largos periodos y la temperatura se mantiene entre los 25 grados centígrados. También puede sobrevivir, como por ejemplo en la harina, en la leche pasteurizada, hasta 170 días, y en los huevos de almejas y camarones por 150 días, y en las ostras por 30 días, en la clara de huevo por 20 días. Sin embargo, en la práctica más raramente se puede aislar en los alimentos procesados, dando el tiempo transcurrido entre la recolección y el proceso de la muestra. El método para la determinación de esta bacteria son las pruebas de identificación bioquímicas estándar y las técnicas serológicas constituyen el método de detección rutinaria de la Shigella. El personal infectado se maneja en los alimentos, es la fuente más frecuente de la contaminación en los alimentos, por lo que una buena higiene personal es necesaria para controlar este microorganismo. Las cepas de Shigella serotipo 1 diferentes a las cepas de Shigella por varias razones. 1. Una causa de epidemias de Diseria grandes y prolongadas. 2. La infección 1 causa enfermedad con mayor lealtad que las infecciones producidas por los otros grupos. 3. La resistencia de los antimicrobianos se desarrolla más frecuentemente y ocurre en la mayor frecuencia cuando se trata de las cepas 1 que con otros grupos. Y por último, la frecuencia origina una diarrea fructosa y dañina en la sangre, además de producir la toxina Shiga, que es potente neurotóxica que determina las convulsiones y es responsable de la acumulación de líquidos en el ácido intestinal y de la diarrea acuosa que puede observarse en la fase inicial, que puede provocar trastornos sistémicos profundos.